Canal Historias de la Biblia presenta ¿Qué quiere decir Jesús con nunca te conocí? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo nunca os conocí, apartaos de mí? Jesús entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí. Mateo 7:23, el mensaje más famoso de Jesús. El Sermón de la Montaña se centró en los corazones de sus oyentes. Se dirigió a sus discípulos como audiencia. Puede parecer inusual escuchar que incluso nuestro Señor, que todo lo sabe, admite no saber algo o alguien. Sin embargo, Jesús se refiere a un tipo de conocimiento que se relaciona con las relaciones personales en lugar del conocimiento intelectual. Cuando Jesús concluye su sermón en el monte, proporciona una advertencia final con respecto a la fe verdadera. Según Jesús, habrá falsos profetas cristianos que se disfrazarán de personas inofensivas. Mateo 7:15. Biblia amplificada. Cuidado con los falsos profetas y maestros que vienen a ustedes vestidos como ovejas, que parecen mansos e inocentes, pero interiormente son lobos rapaces. Incluso si usan un lenguaje religioso y exhiben poder, no pertenecen verdaderamente al Señor. Incluso si alguien parece ser cristiano para los demás, aún puede ser considerado un malhechor por Dios y ser expulsado de su presencia, como se indica en el versículo 23. Solo aquellos que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él podrán entrar al cielo. Lo importante no es que conozcamos a Dios hasta cierto punto, sino que Dios tenga conocimiento de nosotros, como explicó Pablo. El que ama a Dios es conocido por Él. 1 Corintios 8:3. El Señor cuida su rebaño como un pastor. Isaías 40:11. Y sabe quiénes son sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y sé sin duda alguna los que son míos, y los míos me conocen y tienen una profunda relación personal conmigo. Esas palabras sombrías, nunca supe que te apartas de mí, tú que trabajas la inequidad, muestran que Jesús es ciertamente omnisciente. Él no las conocía en el sentido que lo haría si fueran sus seguidores, pero sabía que sus corazones estaban llenos de iniquidad. La condena de Isaías de la hipocresía encaja en este grupo. Bueno, esta gente se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Los malhechores que Jesús no conoce son falsos cristianos y falsos maestros. Revelación 22:15. Fuera están los perros, los impíos, los impuros, los de bajo carácter moral y los hechiceros con sus drogas embriagantes y artes mágicas, y la persona inmoral, los pervertidos, los abusadores y los adúlteros, y los homicidas, y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira, engañando. Jesús advierte que un día Él les dirá a un grupo de practicantes religiosos, nunca los conocí. Dios no se complace en enviar personas al infierno. 2 Pedro 3:9. Biblia amplificada. El Señor no se demora como si no pudiera actuar y no tarda en cumplir su promesa, como algunos la consideran lentitud, pero es extraordinariamente paciente contigo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El juicio tratan de justificarse como dignos del cielo sobre la base de sus obras, pero no funcionará. Mientras afirman hacer todas estas buenas obras en el nombre de Cristo, fallaron en hacer la única obra de Dios que cuenta para tener fe en el que Él envió, por lo que Jesús, el juez justo, los condena a la separación eterna de Él. Un comentarista popular de la Biblia señaló que esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que dicen «Señor, Señor», y sin embargo, su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, tal vez cumplen con algunos deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios y el hombre como cualquier otro. Hablan como ángeles, viven como demonios, tienen la lengua movida de Jacob y las manos ásperas de una célula. Jesús afirmó ser a quien la gente debe enfrentar en el último día del juicio y es legítimamente llamado Señor. Esta debe haber sido una declaración asombrosa para muchos. Era un maestro poco conocido que vivía en un área remota, pero creía que sería el juez supremo de todas las personas en el futuro. Al decir, en ese día, Jesús llamó nuestra atención sobre un día venidero de juicio para todos los hombres. ¿Cuál es el objeto principal de tu vida? ¿Pensarás tanto en él en ese día como lo haces ahora? Entonces, ¿te consideras sabio por haberla buscado fervientemente? ¿Crees que puedes defenderla ahora? Pero, ¿serás capaz de defenderla entonces, cuando todas las cosas en la tierra y el tiempo se hayan derretido en la nada?
Spurgeon. Señor, Señor, no somos las personas de las que habló Jesús. Aquí tuvieron hechos espirituales impresionantes, profetizaron, echaron fuera demonios y habían hecho muchas maravillas. Aunque estas cosas son grandiosas, no tienen ningún valor sobre el compañerismo genuino y la conexión con Jesús. Significativamente, incluso hicieron estas cosas en el nombre de Jesús, pero en realidad nunca tuvieron una relación de amor y compañerismo con Jesús. Leemos: nunca supe que te apartas de mí, tú que practicaste la iniquidad. En última instancia, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, en lugar de solo confesar verbalmente o confiar en el trabajo espiritual. Es nuestra conexión con Él, por el don de la fe, que Él nos da lo que asegura nuestra salvación. Conectados a Jesús, estamos seguros. Sin conexión a Él, todos los milagros y grandes obras no prueban nada. ¡Qué terrible palabra! ¡Qué terrible separación! Aparta de mí, del mismo Jesús a quien has proclamado. En unión con Él se encuentra la vida eterna. Para Cristo unido, todo es cielo. Separado de Él, todo es infierno. Jesús es el juez. Las llaves están en sus manos. Apartarse de Cristo es el infierno mismo. Del infierno es el fundamento de toda la miseria, condenados a ser cortados de toda esperanza de beneficio de Cristo y su mediación. La verdadera fe de uno en Cristo es probada por su obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir Señor, Señor, y afirmar que creer no es suficiente. Uno también debe seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible adquirir un léxico religioso, aprender de memoria versículos de la Biblia e himnos religiosos, pero aún así no seguir la voluntad de Dios. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo tienen el Espíritu de Dios viviendo en su interior. Con la ayuda del Espíritu Santo pueden entender y seguir la voluntad del Padre. Romanos 8, 9. New King James Version. Pero ustedes no viven en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es suyo. El amor en sus corazones lo motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Romanos 5:5, nueva versión King James. Ahora la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez que la puerta se cierra, nunca más se abrirá. Sin embargo, algunas personas se aferran a la esperanza de que la puerta se abra, pero no hay nada en las Escrituras que justifique tal expectativa. Por lo que todo aquel que escuche estas palabras mías y actúe en consecuencia, será como un hombre sabio, un hombre sensato y con visión de futuro, que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron las inundaciones, y torrences, y soplaron los vientos, y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las hace, será como un hombre insensato y estúpido, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron las inundaciones a torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra la casa, y se derrumbó, y grande y completa fue su ruina. Mateo 7, 24-27. Los oyentes de Cristo pueden ser clasificados en dos grupos: los que oyen y siguen sus enseñanzas, y los que oyen pero no las ponen en práctica. Cristo predicó ahora a una multitud mixta, y así los separa unos de otros, como lo hará en el gran día cuando todas las naciones serán reunidas delante de Él. Para escuchar a Cristo no es solo darle la audiencia, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto principal. Nuestra profesión de fe en Cristo finalmente será probada ante Dios. Aquellos que han confiado en Cristo y han probado su fe por su obediencia no tendrán nada que temer. Fundada sobre la roca, su casa permanecerá. Pero aquellos que han profesado confiar en Cristo, pero no han obedecido a Dios, serán condenados. No podemos descartar a la ligera este sermón, porque es Dios quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, porque todos seremos juzgados. Mateo 7, 28-29, Biblia amplificada. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras en la montaña, las multitudes estaban asombradas y abrumadas por su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad para enseñar completamente de su propia voluntad, y no como sus escribas, que confían en otros para confirmar su autoridad. El sermón fue excelente,
y es probable que se dijera más de lo que está escrito aquí. Ahora estaban asombrados por esta doctrina. Es de temer que pocos de ellos fueron llevados a seguirlo, pero estaban llenos de asombro por lo que escucharon. Pronunció su discurso con un tono de autoridad. Sus lecciones fueron ley, su palabra una palabra de mandato. Cristo en la montaña mostró más autoridad verdadera que los escribas en la cátedra de Moisés. Así que la pregunta es, ¿cómo servir a Dios aceptablemente? Una cosa es andar con Dios y servirle como queremos, y otra cosa es servirle según el modelo o manera que Él desee. Recuerden cuando le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto significaba que no podemos buscar servir a Dios en nuestros propios términos, solo de acuerdo con su propia voluntad conocida. Es importante distinguir entre estos, porque muchas personas han afirmado con vehemencia que han caminado con Dios y hecho su voluntad solo para que Dios diga, apártate de mí. Parte número 1. Ven con sumisión reverente. La palabra de Dios nos da una visión profunda de cómo Jesús oró. No estuvimos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. Hebreos 5:7. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció tanto peticiones específicas como súplicas urgentes por lo que necesitaba, con ferviente clamor y lágrimas, al que siempre pudo salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión a Dios, su impecabilidad y su inquebrantable determinación de hacer el bien. Se nos dice que Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Dice que Jesús fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Cómo mostramos esta reverente sumisión? Hebreos 5:7 se refiere al tiempo que Jesús oraba en el jardín de Getsemaní, y esta es la descripción de lo que sucedió en ese momento. La sumisión reverente, por lo tanto, consiste en decir al Padre, no como yo quiero, sino como tú hágase tu voluntad. Consiste en renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración para usar como un patrón. Es por supuesto lo que llamamos el Padre Nuestro. En parte de esta oración, Él incluyó este mismo principio. Nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venir a Dios necesitas decir, tu voluntad se hará. Esas simples palabras significan que estás diciendo, si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces dejo de lado mi voluntad. Estás diciendo, cuando nuestras dos voluntades entren en conflicto, deja que la tuya tenga libre curso. Número 2. Ser genuinamente dedicado a Dios. Dedicación habla de compromiso del corazón, que no se desconecta ni se desanima fácilmente. Segunda Crónicas 14:15. Además, juraron al Señor a gran voz, con trompetas y con cuernos. Todo Judá se regocijó por el juramento, porque habían jurado con todo su corazón, y lo buscaron fervientemente, y permitieron que lo encontraran, para que el Señor les diera descanso por todos lados. Es esencial asegurarse de que obtengamos su descanso, después de nuestra genuina dedicación a Dios. De la misma manera que podemos encontrar el verdadero descanso, cuando tomamos la decisión de ser verdaderamente dedicados a Dios. Cuando estamos verdaderamente dedicados a Dios, naturalmente disfrutamos de su cobertura, y ese compromiso absoluto de corazón le agrada. Cuando estamos verdaderamente dedicados, es natural llevar su presencia, y por lo tanto, ver sus manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, porque a menudo se les ve en su casa, tienen corazones que están tan lejos del Dios vivo. Número 3. Debemos ser sacrificados en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía a Dios requiere un cierto nivel de sacrificio, porque a veces la obediencia puede ser un inconveniente para nuestra carne. A pesar de que es necesario caminar en las bendiciones de Dios en el futuro, el sacrificio generalmente involucra nuestro tiempo, habilidad, energía, talento y recursos para ver que el reino de Dios avance en la tierra. Daniel viene a la mente cuando hablamos de este tipo de sacrificio. Él dejó su comodidad como uno de los principales consejeros del rey y arriesgó su vida solo para permanecer dedicado a Dios en oración. Desafió esa orden porque estaba dispuesto a sacrificar todo por el placer del rey al que sirve. Abraham también sabía lo que era servir a Dios sacrificialmente. Así que oremos. Padre, estoy agradecido por cada privilegio que me has dado. Gracias por las oportunidades de buscar el avance de tu reino. En el nombre de Jesús, te pido la gracia de servirte aceptablemente, con alegría, dedicación y compromiso. Amén.